Bien. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Me gustaría comenzar esta intervención de balance del primer semestre del año que ha hecho el presidente Rajoy y que me toca ahora mismo como líder de la oposición hacer, recordando a las 32 mujeres que a lo largo de estos 6 meses han fallecido víctimas del terrorismo machista. Tenemos que frenar, y este es el llamamiento que hago a todas las instituciones y también a toda la sociedad española, y erradicar de una vez por todas esta lacra que avergüenza a toda la sociedad española, y es la de la violencia machista y el terrorismo machista. Bien, dicho esto, después de haber escuchado al señor Rajoy, de esa lectura parcial e interesada que hace de la realidad española, bien alejada del día a día de los españoles y de las españolas, me gustaría hacer algunas valoraciones, algunas matizaciones también al presidente del Gobierno, no sin antes hacerle una sugerencia, y es que pise más la calle. El señor Rajoy, después de haberle escuchado, lo que necesita es pisar la calle, hablar con los pequeños y medianos empresarios, hablar con los trabajadores y trabajadoras, hablar también con las amas de casa, hablar con los parados y saber exactamente cuál es la realidad del país que gobierna, porque parece, después de escucharle, que no conoce o que bien desconoce la realidad del país que dice gobernar. Si hoy, señor Rajoy, hay algo que crece en España es precisamente la desigualdad, los impuestos, y si hay algo que baja son precisamente los salarios y el crédito a las pequeñas y medianas empresas. En cifras, si tuviéramos que dar algunas de esas que no ha dado el presidente del Gobierno y son las que afectan realmente al bienestar y a la prosperidad de los españoles y de las españolas, podríamos decir que el balance del señor Rajoy es auténticamente dramático. Son 800.000 los españoles que han perdido su empleo desde que el señor Rajoy pisó por primera vez la Moncloa en el año 2011. Son 739.000 los hogares sin ningún tipo de ingresos desde que el señor Rajoy pisó por primera vez la Moncloa en el año 2011. Y son 25.000, digo bien, 25.000 millones de euros los que paga la clase media, la clase trabajadora en nuestro país desde que el señor Rajoy prometió lo que luego incumplió, y es bajar precisamente los impuestos a la clase media. Y son 300.000 millones de euros, repito, 300.000 millones de euros de deuda pública extra que tenemos desde que el señor Rajoy pisó por primera vez la Moncloa. Así que balances triunfalistas, balances autocomplacientes, lo único que demuestran es la alejada visión, la irreal visión que tiene el presidente del Gobierno precisamente del país que dice gobernar. Y todo esto, además, no es casualidad. Esto es lo que le quiero decir a los españoles, que no es casualidad, no es consecuencia de la crisis económica, estos datos tan crudos, tan dramáticos que está sufriendo la clase media en nuestro país. Son consecuencia precisamente de la acción de un Gobierno que no se ha mostrado sensible precisamente con las preocupaciones de la inmensa mayoría de los españoles. Y les pongo un ejemplo que me parece que es lo suficientemente ilustrativo. El que a finales del año 2011, antes de las elecciones generales que ganó el presidente del Gobierno, existieran 7 de cada 10 desempleados con algún tipo de prestación y que hoy únicamente 5 de cada 10 desempleados tengan algún tipo de prestación, nada tiene que ver con la crisis. Es una decisión política. El que se haya suprimido la prestación a todos aquellos mayores de 55 años desempleados no es algo que tenga que ver con la crisis económica, es una decisión política, porque recursos económicos existen. Insisto, yo le hice la propuesta al presidente del Gobierno el pasado lunes en la reunión que mantuvimos de que, dado que los presupuestos generales del Estado contemplan el no gastar 5.800 millones de euros en políticas de prestación por desempleo, articulase algún tipo de medidas precisamente para todos aquellos hombres y mujeres desempleados en nuestro país que tengan hijos e hijas a cargo. Aún no he escuchado una sola palabra sobre esta propuesta del presidente del Gobierno y me gustaría insistir en ella para que de alguna manera tuviera en consideración esta propuesta, que lo único que hace es bien a nuestro país y es sobre todo proponer la inversión en solidaridad, sobre todo a aquellos que más sufren. Insisto en todo caso que el balance del presidente del Gobierno, si algo crece, es la desigualdad, los impuestos, y si algo baja, precisamente, son los salarios y el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, todos aquellos motores de crecimiento que garantizarían
ese crecimiento robusto al que apela, pero que no es cierto, el presidente del Gobierno, es precisamente lo que nosotros estamos denunciando. Una clase media, además, que ha visto devaluada no solamente sus derechos laborales como consecuencia de la reforma laboral, que, insisto, en el momento en el que lleguemos al Gobierno, se lo digo a los trabajadores y trabajadoras, también a los desempleados, en el momento que lleguemos al Gobierno vamos a derogar, sino que también ha visto recortados sus derechos sociales. Derechos laborales recortados, derechos sociales también recortados. Y hoy, precisamente, el Gobierno de España ha dado un paso más, precisamente, en ese desmantelamiento del Estado del Bienestar, aprobando una reforma fiscal que lo único que hace es anticipar nuevos recortes en los pilares básicos del Estado del Bienestar, en la educación pública y en la salud pública. Una reforma fiscal injusta, porque a diferencia de lo que dice el presidente Rajoy, esta reforma fiscal está pensada y está creada por y para las rentas más altas, las rentas más pudientes, mientras que el precio que vamos a tener que pagar todos aquellos que nos podemos considerar clase media, clase trabajadora, es pagar más impuestos y, sobre todo, sufrir un desmantelamiento mayor del Estado del Bienestar. Una reforma fiscal que, por cierto, sorprendentemente el presidente del Gobierno dice que defiende el interés de los trabajadores autónomos, nada más lejos de la realidad. Precisamente esta reforma fiscal consolida un aumento en las retenciones a los trabajadores autónomos, unos trabajadores autónomos que han visto, por cierto, desde principio de año aumentado también las cotizaciones a la Seguridad Social. Con lo cual, ni la clase media, ni la clase trabajadora, ni tampoco los autónomos se van a ver de manera directa o de manera indirecta, es decir, recortados o bajados sus impuestos, ni tampoco consolidado el Estado del Bienestar, beneficiados por una reforma fiscal que precisamente lo que hace es tambalear los pilares del Estado del Bienestar con nuevos recortes. Y esto, insisto, no es casual. Tiene mucho que ver con la certeza que yo creo que cada vez compartimos más españoles y españolas de que el gobierno que sufrimos es un gobierno profundamente ideologizado, profundamente conservador, que está empeñado en consolidar un modelo de desigualdad en nuestro país y en romper con un consenso que se había fraguado a principios de la democracia, hace ya 35 años, de construir un Estado del Bienestar fuerte, sólido, que garantizara la cohesión de la clase media, de la clase trabajadora, y que ahora mismo está viéndose roto como consecuencia de la acción del Gobierno del Partido Popular. Decirles, además, que en términos económicos a nosotros nos preocupa y mucho la autocomplacencia del presidente del Gobierno, que creemos que muchos de los problemas que sufre la economía española y que sufría antes de la crisis económica hoy están acentuados. Se ve, por ejemplo, en el trabajo que se crea, en el trabajo precario. Se ve también en la falta de productividad, en la falta de competitividad, en empresas que no dan el salto a convertirse en medianas y, en consecuencia, en exportar e internacionalizarse aún más. Y, desde luego, también en un endeudamiento privado al que ahora mismo también hay que sumar el endeudamiento público, que, como antes les comentaba, son 300.000 millones de euros más los que hay que cargar a esa deuda pública. Y un crecimiento económico, a nuestro juicio, insuficiente para resolver el problema del desempleo tan elevado en nuestro país. Escuchando al señor Rajoy en algunos de sus momentos en la intervención, sí me gustaría hacerle algunas matizaciones directamente al señor Rajoy. Señor Rajoy, habría que decirle, en primer lugar, que no es cierto que el Gobierno de España se haya comprometido con los más débiles, que no es cierto que hoy la salud pública en nuestro país sea universal y gratuita, porque hay que recordarle al señor Rajoy que quien instaló los copagos sanitarios fue precisamente su Gobierno, que no es cierto que haya defendido la educación pública en nuestro país, porque precisamente, lo estamos viendo cada vez más, se han recortado las becas a los estudiantes en nuestro país. Y que no es cierto que con la reforma del sistema público de pensiones se garantice el poder adquisitivo de los jubilados año a año. Al contrario, lo que hace es precisamente congelar y poner en cuestión el poder adquisitivo de nuestros pensionistas en el presente y en el futuro. Pero, en todo caso, que los jubilados se despreocupen, porque si algo vamos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno es restituir y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, que hoy se ha visto cercenado como consecuencia de la reforma del sistema público de pensiones puesto en marcha por el Partido Popular. También le diré al señor Rajoy que la España que gobierna es la España de palabras y de dramas sociales que él no ha mencionado en su intervención. Por ejemplo, los desahucios. La España que gobierna el señor Rajoy también es la España donde se rescatan bancos, que son rescatados, por cierto, con el esfuerzo y la contribución de los españoles, y que luego son mal vendidos a otros bancos privados.
La España que gobierna el señor Rajoy es la España que rescata hasta incluso empresas concesionarias de autopistas de peaje, pero que en cambio cuando tiene que hablar con los estudiantes o cuando tiene que hablar con los enfermos crónicos, la única solución que le plantea el Gobierno de España es recortar las becas o instalar copagos sanitarios a los enfermos crónicos. Por eso, el planteamiento que yo le hice al presidente del Gobierno el pasado lunes y que hago también a la sociedad española es que se tiene que abrir un nuevo tiempo de modernización en nuestro país y que hay una nueva generación de políticos y de políticas que estamos llamados precisamente a afrontar esa tarea de modernización que no puede hacer un dirigente como el señor Rajoy, que está más anclado en el siglo XX que en el siglo XXI y es precisamente lo que necesita la sociedad española. Y finalmente, el señor Rajoy no ha hecho ninguna referencia no solamente a los recortes en los derechos sociales y en los derechos laborales de los trabajadores, de los desempleados, de los hombres y mujeres en España, sino también no ha hecho ni tan siquiera una digna mención a los recortes en los derechos y en las libertades civiles que quiere plantear y tiene planteado el Gobierno de España en los próximos meses. Le puedo asegurar al señor Rajoy y también le puedo asegurar a la población española que nosotros nos vamos a oponer de manera clara, firme, rotunda a la contrarreforma de la ley del aborto que ha planteado el Gobierno de España. Y que nos vamos a oponer de manera clara, firme y rotunda contra la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que precisamente lo que pretende es cercenar el derecho a la manifestación de muchos españoles y españolas que están indignados, como lo está el Partido Socialista, con el desmantelamiento de los derechos de los españoles. Así que, si algo podemos decir de estos estos 6 meses de gobierno del Partido Popular y los años que lleva el señor Rajoy al frente del gobierno, es que tenemos una España con menos derechos, con menos libertades y, en consecuencia, con una menor prosperidad. Y yo sí que le diría al señor Rajoy que, por favor, no llame recuperación a empobrecer a la clase media en nuestro país, que es lo que hace viernes sí, viernes también en sus consejos de ministro, precisamente con esta reforma fiscal que ha planteado el Gobierno de España en este último Consejo de Ministros. Y bueno, quedo a su disposición para lo que deseen plantear. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle, centrándome un poco más en los datos macroeconómicos que ha ido desglosando el presidente del Gobierno, ha anunciado, entre otras cosas, que va a revisar al alza la previsión de crecimiento en septiembre. Dice que la recuperación es firme, que pisamos terreno sólido y que esto no es un espejismo. Quería preguntarle si al Partido Socialista le parece que esos datos macroeconómicos, no tanto el sufrimiento de la gente, también son un espejismo y que la recuperación no llegará en 2014, como ha afirmado tajantemente el presidente del Gobierno. Y, en segundo lugar, ha dicho Mariano Rajoy sobre el caso Pujol y la corrupción que ahora la justicia está tratando igual a todos o que se está aplicando a todos. Mi pregunta es si coincide usted con ese ahora y por qué el ahora. Si es que ha habido un pacto de silencio de algo que todo el mundo sabía en Cataluña, como ahora se está diciendo desde entornos tanto populares como socialistas como nacionalistas, y que conocían también los gobiernos de Madrid. Y ya por último, si cree usted, si coincide o si se hace la misma pregunta que el presidente del Gobierno de que el documento presentado por Mas es o no es la tercera vía en Cataluña. Bueno, en relación con lo primero, insisto, que el señor Rajoy no puede llamar recuperación al empobrecimiento de la clase media. Y se compadece poco y muy mal el que se hable de recuperación económica cuando lo que se está planteando por parte del Gobierno de España son más recortes, más copagos y más, digamos, debilitamiento del estado del bienestar en nuestro país. Si hay recuperación económica, que se traslade a la clase media de nuestro país en forma de una rebaja de impuestos, que no hay, y también en forma de un fortalecimiento del estado del bienestar, que tampoco hay. Por tanto, una cosa es la España oficial, la España estadística del señor Rajoy. Por eso yo le pido, lo he hecho al principio de mi intervención, que pise más la calle, que se haga, que se haga ver con amas de casa, con desempleados, con hombres y mujeres que están pasando mucho y muy mal, padeciendo las consecuencias de sus políticas de gobierno. Yo entiendo que la realidad de Moncloa seguro que es mucho más cómoda, rodeada de asesores, pero que la otra, la España real, es otra bien distinta. Y es la que sufre, la que está sufriendo precisamente esas consecuencias de la crisis. Nosotros, si hay recuperación, estaremos, digamos, siempre del lado de la clase media, de que se traduzca realmente en un beneficio a esa clase media. Pero en todo caso eso hoy no se ve y no hay más que preguntar y analizar muchas de las encuestas y preguntar también la realidad a muchas asociaciones de vecinos, de autónomos y también colectivos sociales
de diversa índole en nuestra sociedad, ¿no? Respecto a esa puntualización, esa matización que ha hecho el señor Rajoy respecto al caso Pujol y a la hora, decirle que, bueno, si es ahora, hubo entonces un antes, y en ese antes quien ha estado es el señor Rajoy, no yo. Por tanto, si hay un ahora y hubo un antes, tendrá que explicarlo el señor Rajoy, porque yo, desde luego, en ese antes no estuve. Y el ahora tampoco le puedo asegurar que a mí me hayan dicho, me hayan informado de que hubo ningún pacto de silencio. Yo lo he dicho desde el principio, se tiene que abrir una comisión de investigación. El señor Pujol tiene que aclarar no solamente el por qué se defraudó o defraudaron, aparentemente no solamente él, sino también miembros de su familia, ingresos y que llevaron a paraísos fiscales, sino que también tiene que esclarecer de una vez por todas el porqué de ese enriquecimiento, cuál es el origen de esos fondos económicos. Pero en todo caso, en el antes, quien estuvo es el señor Rajoy. Yo estoy en el ahora y espero también estar en el después. ¿Y cuál era la última pregunta, Kitty? Sí, bueno, yo creo que eso es por lo que he escuchado, yo no he tenido ocasión de leer el documento, es una serie de peticiones que hace la Generalitat catalana al presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno parece que ha dicho que lo va a atender, que lo va a mirar con cuidado, cosa que, en fin, nosotros no podemos más que alegrarnos, pero en todo caso la tercera vía, que aspira a ser la vía de todos, es la renovación institucional en nuestro país, que es, al fin y al cabo, reordenar competencias, hacer un Estado mucho más económico, mucho más barato para la clase media y, sobre todo, donde, bueno, pues todas aquellas diversidades se vean reflejadas en lo que nosotros llamamos una España federal. Sí, Graciela Fernández, de la Televisión del Principado de Asturias. Esta tarde justo va a estar en Gijón, inaugurando la Feria de Muestras. No sé si es una forma un poco de visualizar que ya no hay crisis, entre comillas, con la Federación Socialista Asturiana, si alguna vez la hubo durante ese congreso, antes, en los preparativos, y si también es una forma de demostrar que hay sintonía con Javier Fernández, que, por cierto, mucha gente todavía se pregunta por qué no ha tenido un peso, por qué ha sido un poco relegado y por qué no tenía tanto peso. Serían dos preguntas un poco, se sigue la sintonía y sobre Javier Fernández. Bueno, Gracias. La segunda parece más una pregunta retórica. No, yo he de decirle dos cosas. Una, el próximo lunes, y aquí está el secretario de Organización, vamos a constituir la Comisión de Transición Industrial y Energética, y créame si le digo que para mí, como dirigente político, es uno de los principales objetivos, una de las principales tareas de la Ejecutiva a la que yo me voy a empeñar. Creo que uno de los principales problemas que tiene nuestro país se llama costes energéticos. Eso tiene que ver con la pobreza energética también, y tiene que ver con una factura de la luz que no para de subir, como hemos conocido hace escasos días. Y tiene también que ver con la necesidad de reindustrializar nuestro país, de dar oportunidades y crear nuevos motores de creación de trabajo. Y a eso es a lo que le solicité al presidente del Principado de Asturias que se dedicara. Él me dijo que sí, y yo, desde luego, lo único que puedo decir es que es un honor el que una persona de la envergadura y la altura de Javier Fernández pues dirija esa comisión, que a mi juicio es muy importante desde el punto de vista político, insisto, desde el punto de vista político. Y bueno, pues el Gobierno de Asturias me invitó a estar esta tarde con ellos en Asturias, y yo, desde luego, lo hago encantado. Sí, gracias. Se refería antes a la reunión entre Rajoy y Artur Mas. Me gustaría saber un poco una impresión más general suya sobre esta reunión, en la que, por un lado, no hubo ningún tipo de acuerdo con el tema de la consulta, pero en cambio sí se abrió un diálogo para abordar otro tipo de cuestiones. No sé si para usted, o si usted considera que la situación ha cambiado antes y después de esta reunión. Gracias. Yo considero, Juan Carlos, que todo lo que sea tender puentes es positivo. Creo que la obligación de ambos gobernantes y de ambos dirigentes es solucionar los problemas de los catalanes y del conjunto de españoles, y todo lo que signifique precisamente eso, soluciones y no problemas, contará con el apoyo del Partido Socialista. A partir de ahí, lo que sería importante es que ambos líderes se dejaran de mirar de reojo, que no solamente se definieran por lo que no son, sino por lo que son, y, en definitiva, se pusieran manos a la obra para resolver esta crisis institucional que, a mi juicio, no beneficia ni a Cataluña ni al conjunto de España.
Y en eso el Partido Socialista, tanto en Cataluña como en España, va a ayudar y va a contribuir a la solución desde ese ánimo constructivo que yo creo que hemos tenido desde el minuto 1 que empezó esta crisis. Gracias.